Les bendiga grandemente. Continuamos respondiéndole a unicitarios, a unitarios, a testigos de Jehová, a mormones, aquellas personas que rechazan a el Padre y a el Hijo y al Espíritu Santo como el único Dios verdadero. Único Dios verdadero, porque único sabemos, todos sabemos que único es, que es diferente a los demás, que no es como los demás, que es peculiar. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio 6:4, textos favoritos de unicitarios y unitarios: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero Jehová está usando la palabra el Yad, que es la misma palabra que se usa para el matrimonio, y los dos serán una sola carne, es decir, una unidad. Pero el asunto, cuando Dios dice la palabra el Yad en Deuteronomio 6:4, es que está llamando a Israel a honrarle a él primero, que no hay otro Dios, no hay otros dioses, sino que él debe ser el primero en sus vidas, él, su palabra, sus mandamientos, porque el capítulo 6 de Deuteronomio lo dice expresamente. Entonces me llama la atención que un día estaba hablando con unos unitarios y al muchacho que me estaba replicando, él me decía: me gusta la versión tal, porque esa versión sí es palabra de Dios. Entonces le citaba la versión tal y si salía, se enojaba, pues hasta neófito me llamó, ignorante. Le dije: varón, si no ninguna Biblia te satisface. No, que tú lo que haces es subirme capturas de la Biblia. Es que yo no te tengo que explicar nada, le dije. Yo no te tengo que explicar nada. Yo no tengo que explicarte nada. La Biblia se explica sola. Y lo único que te voy a decir es que Dios es un ser, un solo ser, es el único Dios, y es un solo ser que es plural, porque el mismo Jesucristo lo explica. Es más, Jesús en Juan capítulo 7 y capítulo 8 del Evangelio de Juan dice: el Padre y yo somos la misma cosa. Ni siquiera dice la misma persona, el mismo personaje, no, somos la misma cosa. Así lo dice originalmente. Usted lo puede leer en Juan capítulo 8. Y él dice: las cosas que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. ¿Por qué? Porque lo hemos explicado muchas veces que Jesús no usaba sus poderes. Jesús tiene sus propios poderes por ser Dios. Él fue el que hizo los cielos y la tierra, el que sostiene todas las cosas. ¿Por qué? Por la voluntad del Padre. Al Padre le agrada que el Hijo haga las cosas. ¿Ves? Y el Espíritu Santo sostiene la vida del hombre, y el Espíritu de Dios es que nos da a todos el aliento para vivir y cosas así. ¿Por qué? Porque Dios es un ser plural, o sea, la Biblia lo muestra. Pero en el caso que estaba hablando con ese muchacho, que yo no lo insulté, pero no tengo que insultarlo, solo se molestó porque solamente le citaba la Biblia, y la Biblia no necesita explicarse. Cuando la serpiente le explicó a Eva que no se iban a morir, ¿qué pasó? Su interpretación los llevó al engaño y a la desobediencia, porque la palabra de Dios es una sola, como Él mismo. Él es un solo Dios y siempre quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Pero en una de esas discusiones, un muchacho unitario o unicitario, él le dice al varón, pero no es para que se estén insultando, no es para que le esté hablando de esa manera. Otro varón unitario, por ahí tengo los captures, yo guardé esos captures, y se metió otro y le dijo: ¿qué te pasa? Ese es amigo mío, el que le dijo así, que es unitario. O sea, no sé, yo lo considero mi amigo, pero se portó muy mal ese día. Le dijo al otro muchacho: ¿qué te pasa? Estás en contra de la doctrina apostólica. Y le dije: ay, no sabes lo que acabas de decir. Ya te voy a mostrar la doctrina apostólica, y a ti también, hermano en Cristo, te voy a mostrar la doctrina apostólica, el credo apostólico, el fundamento apostólico. Vamos a empezar en Marcos capítulo 1. Mira cómo empieza el Evangelio de Marcos capítulo 1. Mira cómo comienza. Comienza el Evangelio de Jesús
el Cristo, el Hijo de Dios. Ya ahí, esa es la confesión y el credo apostólico. Pero miremos qué dicen las demás cartas de los apóstoles, sus confesiones. Vamos a Romanos capítulo 1. El credo apostólico de Pablo, la confesión apostólica de Pablo y de los demás apóstoles, que ya las vamos a ver, siempre era mencionando a Dios en la revelación de sus tres personas, no sus tres personajes, sus tres manifestaciones, no, porque Dios es un ser plural, Dios es tres personas. Mira lo que dice el credo apostólico. Pablo, esclavo de Jesús, el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para Dios, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras, de su Hijo, el cual le nació de simiente de David, según la carne. Y mira lo que más dice. El cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santificación, por la resurrección de los muertos de Jesús, el Cristo, Señor nuestro. Mira cómo Pablo confiesa que Dios es un ser que es plural, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Lo acabamos de leer ahí. Y mira cómo dice el verso 9. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Ese es el credo apostólico. Vamos a ver cómo Pablo en otras cartas también revela el credo apostólico. Primera de Corintios, mira lo que dice Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús el Cristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre del Señor nuestro, Jesús el Cristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz tengáis de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús el Cristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Mira en 2 de Corintios también cómo Pablo nombra al Dios que es tres personas, que es un ser plural. Último capítulo de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 2 en adelante. Saludaos los unos a los otros con óculos santos. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesús, el Cristo, y la caridad de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces hay gente que dice, muéstrame, que nombren a las tres personas. Ahí está. O sea, no entiendo por qué alguien dice así, sabiendo que tiene la misma Biblia, la misma versión de la Biblia. Yo ahorita estoy usando la del Jubileo, que prácticamente viene de la Biblia del Oso, de la antigua versión. Me gusta también mucho la versión de 1865. Y la Biblia Yuneman es la traducción más literal del griego. Es la Biblia Yuneman, porque la he comparado con los textos griegos. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1. El credo apostólico. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesús el Cristo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, ningún unitario habla así. Y yo le he dicho a las personas que profesan el unitarismo, el unicitarismo, los testigos de Jehová, como sea, no sos de Dios simplemente porque no habláis como hablan los apóstoles del Señor. No confesás lo que los apóstoles del Señor en las escrituras confesaban. Tu manera de hablar rechaza las escrituras porque entras en un estado de negación. Miremos a los demás apóstoles cómo hablaban. Hebreos 1, dicen que fue Pablo quien lo escribió, pero no tiene, otros dicen que fue Apolo, algunos se han atrevido a decir, o sea, leyendas, ¿no? Que no vamos a entrar en esas polémicas, que fue Priscila por su inteligencia y por el conocimiento
tenía mucha fama de ser una mujer de conocimiento, pero mi opinión personal, que creo yo que pudo haber sido alguien que fue sacerdote, que fue levita y que ya estaba con los apóstoles y compartía con ellos, pero vamos a respetar la palabra de Dios. No dice quién escribió la carta, solo hay suposiciones. Y dejémoslo así, lo importante es lo que dice la carta. Hebreos 1, otro credo apostólico. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó por heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos. Lo que hablamos al principio, ¿me entiendes? Y los unitarios nada más llegan hasta el verso 3, porque aquí dice que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios y tal, pero la Biblia originalmente dice que es la impresión de Dios. O sea, Jesús es el Dios que se ve, porque al Padre, Juan 1:18 dice, al Padre nadie lo ha visto jamás en ningún tiempo, dice, en ningún tiempo nadie ha visto al Padre. Y Jesús mismo dice, nadie ha visto al Padre, no lo conocéis, no lo habéis visto, pero el que me ve a mí, ve al Padre, y el que me oye a mí, cree que el Padre me envió, porque Jesús es la voluntad de Dios, es el Hijo de Dios, es el siervo de Dios, es Dios mismo manifestado en el Hijo o en la persona de su Hijo, no en la manifestación. Sí, porque alguien por ahí me dijo, es que Dios hace como Él quiere y Él se manifiesta como Él quiere. Un momento es el Padre y después un momento es el Hijo. No, eso es un error garrafal y es negar todo lo que Jesús nos ha enseñado con respecto de lo que es Dios. Mira lo que sigue diciendo el credo apostólico con otros apóstoles, valga la redundancia. Pedro, que vio al Señor, su gloria, al Padre dando testimonio de Él en el Monte Santo. Mira lo que dice Pedro en su primera carta. Pedro, apóstol de Jesús el Cristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Cristo. Nombra a las tres personas del ser de Dios. Gracia y paz sean multiplicados, y para que aquellos que todavía persisten en no creer, mira lo que dice el verso 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos ha engendrado de nuevo en esperanza viva por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos. Segunda carta de Pedro, primer capítulo, versículo 16. Porque nosotros nos hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por artes compuestas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque Él había recibido de Dios el Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a Él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Entonces, ¿por qué la gente niega lo que los apóstoles afirman muy claramente? Y ellos dicen, yo tengo el credo apostólico, pero mentira, no hablan como los apóstoles del Señor. Ninguno, ni los testigos de Jehová, ni los unicitarios, ni los unitarios, ni los mormones, ninguno habla. ¿Por qué? Porque mientras que nieguen las escrituras, nunca van a poder hablar. Por eso es que el Señor y los apóstoles descubren fácil y nos dan la revelación en las escrituras de quién es de Dios y quién no es de Dios. Quien no habla, es más, San Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3, quien no se conforma con las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, está envanecido y es un enfermo mental que delira acerca de cosas y cuestiones de las cuales nacen envidias, contiendas y pleitos. Entonces, por ahí hay muchos que piensan que blasfemando contra la Escritura, que blasfemando contra Dios, que blasfemando, diciendo no creo en dos, no creo en tres, ustedes tienen un Dios de tres cabezas, ellos piensan
ellos piensan que Dios les va a aplaudir su error, su estado de negación. Si no hablas como los apóstoles hablan, si no hablas como Jesucristo mandó hablar, es más, si no oras como Jesucristo mandó orar. Jesucristo en Juan capítulo 14 dijo así: oraréis al Padre en mi nombre y yo les daré cosas. Lo que pidieres al Padre, Él os lo dará. Así mismito, si tú no oras al Padre en el nombre de Jesucristo, tú estás rechazando al único Dios verdadero, porque es un mandamiento de la Biblia. Nada más con eso estás caído ya. Ya con eso te caíste. ¿Por qué? Porque entonces no estás obedeciendo al Jesús de la Biblia y estás predicando otro Jesús. Por cierto, me vino a la mente Romanos capítulo 10. Ya lo vamos a leer, mira. Algunos unitarios hacen alarde de que se bautizaron en el nombre de Jesús, pero ellos no se bautizaron en el nombre de Jesús. Porque para bautizarse en el nombre de Jesús tienes que confesar el credo. ¿Cuál es el credo? Que Dios el Padre lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra, y que Él envió a su Espíritu Santo dando testimonio de su Hijo. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 10, verso 6. Mas la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer de lo alto al Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer el Cristo de los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, mas con la boca se hace confesión para alcanzar salud. Mira, cuando Pedro los manda a bautizar en el nombre de Jesús, antes de mandarlos a bautizar en el nombre de Jesús, Pedro les dice: a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros colgasteis en un madero, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque le creyeron todo lo que Pedro acababa de decir. Es allí cuando Pedro los manda a bautizar en el nombre de Jesús. Y ten por seguro que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es lo que Pedro está predicando, que Dios el Padre resucitó a su Hijo, lo sentó a su diestra y envió el Espíritu Santo, confirmando todo su plan y su propósito. Ahí está, o sea, yo no me estoy inventando nada, no tengo que interpretar nada. ¿Ves? Ahí está. Si tú no confiesas que Dios el Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos y envió el Espíritu Santo dando testimonio de la resurrección de Cristo, tu bautismo no vale. Es la única manera que tu bautismo no valga, que te bautices para negar lo que dice el credo apostólico. Por si acaso lo dudas, aquí lo vemos en Hechos capítulo 8, verso 38. Y el eunuco mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron, aquí ve, verso 37, y verso 36, porque es importante contextualizar. Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él, dijo: creo que Jesús, el Cristo, es Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue
por su camino gozoso. Ahí tiene. ¿Qué hizo el eunuco para ser bautizado de una vez? Confesar que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. El credo apostólico, el credo evangelístico tiene que ser así. Las oraciones tienen que ser así, dando la confesión del plan de Dios con respecto a su Hijo. Mira, vamos a ver otros apóstoles del Señor. Mira cómo lo dice Santiago o Jacobo. Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, a las 12 tribus que están esparcidas. Salud. Mira el apóstol Juan, que en ese tiempo no existía el unitarismo, pero existía personas y falsas doctrinas y herejías que querían negar la divinidad de Jesús. Cuando tú te encuentras esas Biblias que no aparece los versículos de